Numerosos medios de comunicación agardaban a primeiras horas da mañá ás portas do xulgado o inicio da audiencia preliminar pola desaparición e morte de Diana Quer. Como xa se sabía, a vista non acudiu o Chicle, o principal acusado. Si o fixo a súa abogada, María Fernández Álvarez, designada polo turno de oficio. Na súa primeira comparecencia ante os medios fixo unha chamada ao respecto das garantías procesais. Hoy se está juzgando a José Enrique Abuin, mañana puede ser cualquiera de nosotros y estoy convencida plenamente que llegado el momento vais a querer todos que se respeten las garantías procesales. Por lo tanto, si no queremos volver a la Edad Media, a la ley del ojo por ojo y diente por diente, sin juicio previo, pues tendremos que hacer un esfuerzo importante y empezar a respetar los derechos de los demás para que llegado el momento se respeten los nuestros. Yo creo que es muy importante hacer un ejercicio de responsabilidad. Quiero también manifestar que la defensa en absoluto es insensible al dolor de la familia de Diana Quer. Está realizando un deber profesional y realizando un derecho que entiendo que es fundamental, que pertenece a todos. Y ojalá, de verdad, durante mucho tiempo sigamos todos teniendo derecho a la defensa. O abogado da familia Quer, Ricardo Pérez Lama, explicou que con esta audiencia dábase por iniciada a última das fases do proceso xudicial, coa apertura do xuízo oral, que derivará posteriormente na constitución do xurado e tamén na elección de data para o xuízo. Se cierra ahora la fase intermedia que les comentaba y ahora se aperturará la fase de juicio oral. Entonces tendremos que ver bueno, pues la constitución del Tribunal de Jurado y los miembros. Hay que hacer un proceso todavía largo. Pérez Lama tamén se referiu á importancia que terá para eles o xuízo que se vai a celebrar a vindeira semana en Santiago, no que o Chicle deberá responder polo intento de secuestro da moza de Boiro, que desencadeou posteriormente na súa detención. Por supuesto que para nosotros es importante porque ya revela la peligrosidad de este individuo, ¿no? Es decir, ustedes piensen que el caso de Tania, la chica de Boiro, es, digamos, precipita, ¿verdad?, la detención del acusado. Para nosotros es importante precisamente por ese hecho. Porque los perfiles de las víctimas y el modus operandi para nosotros es similar. Bastante suerte tuvo ella de no acabar como Diana, desgraciadamente.